proyectos. Creo que hemos pasado la sesión de consultas y ya podemos iniciar la sesión. Adelante, por favor. Sí, yo creo, José, que podríamos invitar a Javier que él inicie con su presentación, porque justo en esa presentación de su experiencia va a poder él presentar también o hacernos un resumen, ¿no?, de las herramientas que hemos ido realizando hasta el momento con todos los colegas. Entonces, yo le daría la posta a Javier para que nos ayude en este proceso de recordar, y que en ese proceso de recordar él nos brinde, pues, ¿no?, su amplia experiencia y sobre todo testimonio, ¿no?, de cómo es que la metodología ha ayudado a la gestión de proyectos en instituciones nacionales, ¿no?, de la cooperación y proyectos de desarrollo en Perú. Javier, antes de tu inicio en la sesión, por favor, te presentamos a todos los compañeros que están en sala. Ellos son parte de un equipo de profesionales quienes nos hemos organizado a través de Cáritas, Sicuani y el Colegio Médico Veterinario, quienes son las instituciones que nos están patrocinando en el tema de la organización, y el equipo profesional está integrado por colegas que están dedicados a la ejecución de proyectos, tanto a nivel institucional como Cáritas y Sicuani y el Centro de Formación Campesina, por el lado del equipo organizador, y por el lado de profesionales invitados tenemos profesionales del gobierno regional de Cusco, tenemos profesionales de un proyecto nacional que está en Apurímac, y tenemos profesionales también de distintas municipalidades, ¿no? La municipalidad de Cusco, la municipalidad de Canas, la municipalidad de Akira y otras que de seguro estoy obviando. En todo caso, ese es el equipo profesional, Javier, que estamos agradecidos por tu presencia y estamos seguros que los conocimientos que hoy nos compartes nos serán de mucho beneficio para todo el equipo. Gracias, Javier. Bienvenido a sala. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Gracias por invitarme. Para mí es un placer, un gusto poder brindarles mi experiencia y el trabajo que he realizado con respecto a la metodología PMR 4R, ¿no? Voy a compartir la pantalla. A ver un momentito. ¿Pueden ver la presentación? Sí, lo vemos. Ok. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Javier Ángel Mejía Maraví. Soy administrador de empresas, más de 25 años de labores en consultoras, mineras, banca y finanzas, tanto el sector público como privado. He trabajado en el desarrollo de modelos en el diseño y aplicación de modelos de desarrollo, gestión, administración, ejecución de proyectos, fideicomisos, gestión y financiación de proyectos a través de mecanismos como obras por impuestos, recursos públicos privados, tanto con recursos propios como recursos a nivel internacional. La experiencia en lo que es proyectos, hoy día recordaba cuando yo me iniciaba en el banco de crédito. Yo trabajé en área que se llama Secretaría de Créditos Proyectos. ¿Qué cosa hacíamos? Era hacer una gestión de los proyectos que el banco ejecutaba. Era una supervisión de proyectos. ¿Cómo era la metodología? La metodología era, teníamos grandes volúmenes de documentos que se soltaban las páginas, podías sacar tú la página y trabajar ahí, donde hacías un informe de los avances. Y éramos más o menos 25 profesionales que hacíamos ese informe sobre el proyecto. Aparte había un equipo de campo que eran los que estaban
y contemplaban cómo se desarrollaba el proyecto. Eran, de acuerdo al tipo de proyecto, ingenieros civiles, ingenieros pesqueros, electricistas, etcétera, etcétera, que ellos iban, hacían sus reportes, nos pasaban nosotros a la secretaría, revisábamos, elaborábamos, hacíamos el control y le pasábamos a un señor, me acuerdo, don Teófilo, que era el que recibía y llevaba todos los proyectos en un gran libro, que también eran las hojas sueltas y cuyo largo de las páginas era muchísimo grande, creo yo, que la mesa. Entonces, esa era la forma en que, no sé cómo ha sido antes, les hablo en los años 80, se revisaba los proyectos, se controlaban los proyectos. ¿Había metodologías? Sí, había metodologías. La verdad que nosotros le llamamos la metodología de libro, porque eran puros reportes de libros que nos daban los colegas y la que nosotros propiciábamos a don Teófilo, de que era el que armaba y al final preparaba los informes para el director de la gerencia. Entonces, desde mucho antes, muy probablemente se han venido desarrollando varias metodologías. Actualmente también existen metodologías de trabajo, la metodología secuencial, metodología de gestión de Canvas, metodología basada en procesos, y otras metodologías como la PRINCE, la PRINCE. Son metodologías que en la medida que va avanzando, en la medida que va transcurriendo el tiempo, vamos adoptando. Nosotros llegamos a lo que es el PMR4. El PMR4 es una metodología para la gestión y el desarrollo de proyectos de inversión, proyectos de desarrollo, ¿no? En todas las etapas. Hay que tener muy en cuenta que un proyecto concurre, reúne a profesionales, a equipos de diferentes áreas: finanzas, recursos humanos, administración, los ingenieros, comunicación, lo de riesgo, lo de adquisiciones, en diferentes profesiones son los que se reúnen para la ejecución de proyectos. Y es esta metodología, la del PMR4, que nace en el PIB, donde el señor ingeniero Mondelo es uno de los precursores para esta metodología, que se basa bastante en el PMI, en el Project Management Institute, en la metodología del Project Management Institute, para tener la metodología que es ahorita la que estamos tratando, ¿no? ¿Cómo la definimos al PMR4? Como un método dinámico e integral para la planificación y gestión de proyectos. Entiéndese por gestión, hablamos de la gerencia, de la ejecución, de la dirección del proyecto. Todo el proceso de proyectos está dentro de la metodología del PMR4. Ya conocemos nosotros cuáles son las etapas, cuáles son las fases, los que intervienen dentro del proceso de proyectos. Debemos de tener claro que pueden tener un orden. Oye, primero es el acta de constitución, lógicamente, y van siguiendo las demás etapas hasta llegar a la culminación, al cierre del proyecto. Pero no necesariamente al momento de estar en el campo, no necesariamente cuando se va ejecutando el proyecto o se va planificando el proyecto, estas etapas se van a cumplir. Estas etapas se van dando en forma de tiempos diferentes, ¿no? No necesariamente significan que una u otra va a tener un cuello de botella, pero la idea es que al final del proyecto, una vez culminada, al momento de realizar el cierre del proyecto, todas las etapas sean o estén culminadas. Hay algunas etapas que son muy importantes acá, sí. Llamémoslo, por ejemplo, en el acta de constitución del proyecto. Es muy importante saber el objetivo del proyecto, es muy importante saber hasta dónde, cuáles son los alcances, hasta dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer, cuánto queremos gastar, ¿no? Eso es muy importante. Oye, ¿quién va a estar a cargo del proyecto? Ese tipo de cosas son muy importantes conocerlas. Sin embargo, dentro de este mismo eje, el acta de constitución de la empresa, hay cosas que se pueden ir dando, como por ejemplo la gerencia, la dirección, el municipio,
el ente encargado autorizó la ejecución del proyecto, designó responsable a Javier Mesía de la ejecución del proyecto, pero sin embargo no hay un acta. Y por un acta, vamos a hablar de un proyecto de cosecha, podemos estar retrasando 2 o 3 meses y la temporada de siembra se nos pasa. Entonces no necesariamente estamos supeditados a que una vez que tengamos el documento vayamos a ejecutar. Es un formalismo, sí señores, es un formalismo, tenemos que cumplir, tenemos que hacerlo. No significa que vayamos a olvidarlo, tenemos que tener el orden, todo el documento. Cuando decía que es una metodología integradora, porque integra todas las etapas, como lo dije desde el principio hasta el final del proyecto. Es una herramienta que por la experiencia que he tenido en la gestión de proyectos, te ayude a juntar en un solo lugar todos los elementos de un proyecto. Es lo que ocurre normalmente cuando nos referimos al acta de constitución. ¿Quién la tiene? La tiene legal, ¿no? Como nos referimos a la matriz de comunicaciones, ¿dónde está la matriz de comunicaciones? Ándate al área de relaciones públicas, ¿no? La curva de uso de los recursos, ¿no? Lo tiene logística, y así. Cada área, tanto en el Estado como en el sector público, comienza a tener el documento. No significa que sea el que vaya a generar el gerente o el director del proyecto, no significa que él vaya a generar el documento, pero sí tiene que tener el documento en fotocopia o una copia del mismo en su poder, para que él sepa, es el que debe estar enterado de todo. No estamos diciendo que se vaya a quitar la responsabilidad uno a otro. Cada uno tiene una responsabilidad, una etapa que cumplir, y esto se va a ir cumpliendo dentro de las medidas que es su responsabilidad de su alcance. Javier, Javier, un minuto, por favor. Hay espacios en la cual se te está escuchando un poco bajito, por favor, de repente tu micro lo puedes acercar un poco más. Sí, de repente hacer el micro. ¿Ahí Ahí me está escucha mejor? mejor. Perfecto, Yeah. Javier. Muchas gracias, muy agradecido. Ok. ¿Cuáles son las ventajas de la metodología del PMR4? Que permite tener en un solo documento, llamemos un solo registro, eh, si la persona o la institución quiere, puede tener un file, un archivo, ¿no? Todos los elementos básicos desde el proyecto, desde el acta de constitución hasta el último documento que es el cierre del proyecto. Están los avances de ejecución, está el análisis de riesgo, los niveles de responsabilidad, está todos los elementos que comprenden el proyecto en un solo archivo, en un solo file, en un solo lugar, ¿no? Ya dije, puede ser en copia o puede ser original, sin quitar la responsabilidad a la sección, el área que le corresponde, ¿no? Es una manera también, es una manera ordenada de la gestión del proyecto, desde el inicio hasta el fin. Ustedes ya han visto, están estudiando y hoy día vamos a repetir, vamos a hacer una memoria de todos los elementos, ¿no? Y es donde está todita la historia, donde está todo lo que ha ido sucediendo desde el inicio del proyecto hasta el final del proyecto. Entonces, llegado al final del documento, cuando nosotros analizamos, decimos, oye, yo tenía que suscribir 5 contratos. He llegado, he cumplido esa meta, no he cumplido esa meta. Tenía que construir 10 metros de carretera. He construido, de acuerdo, construido. Toda esa evidencia se va plasmando y se va archivando dentro de lo que son los documentos del proyecto. Es un proyecto, es un sistema que facilita el control y el cierre de proyectos. Muchas veces, uno de los puntos débiles que tenemos dentro de lo que es la gestión de proyecto es el control del proyecto. No tenemos elementos adecuados, no tenemos un manejo tan organizado como para poder ir controlando el proyecto. Y tampoco podemos determinar dónde están nuestros cuellos de botella, dónde nos hemos equivocado, dónde estamos fallando,
¿Por qué? Porque no tenemos un control. En cambio, a través de esta metodología, si es posible, tener un control. Y por supuesto facilita el cierre del proyecto. Tenemos ya la documentación, tenemos ya el archivo de los documentos iniciales, entonces esto nos va a permitir a un cierre más rápido, más ordenado y sobre todo para auditoría. Hay que pensar que somos pasibles a ser revisados por auditoría, no hay que tenerle miedo. Si yo llevo los documentos ordenados, si yo tengo todo el expediente en un solo lugar, ¿no? No voy a tener ningún problema porque voy a tener la facilidad de mostrar. Mucho bla, bla, bla. Quiero explicarles, quiero llevarlas a ustedes ya cómo es que llevamos, cómo es que manejamos nosotros un proyecto. Teníamos un proyecto, estoy hablando de son casos reales, ¿no? Esto es un proyecto que fue ejecutado vía obras por impuestos. Los colegas deben recordar el proyecto en Quehuincha, ¿no? Se hizo un proyecto vía obras por impuestos y yo lo manejé el proyecto y lo hice utilizando esta metodología. Y les cuento como algo anecdótico, y los que me conocen se han podido dar cuenta que desde que empecé a conocer esta metodología, yo comencé a hacer mi propio EDT para todo. El EDT lo uso como mi pan de cada día para todas las cosas. Incluso ahora mismo en las cosas personales que hago mi EDT, en los proyectos que genero de manera personal también las hago. Como les decía, nosotros empezamos con la ficha del proyecto. Ya nosotros hemos pasado las etapas de aprobación, ya tenemos el acta de constitución del proyecto. Voy a pasar esto a ver a Excel. ¿Lo ven claro? Sí se ve. Ya. Este es otro proyecto. Ahí es el mismo. Ya. Este proyecto, como dije, ya tuvo su acta del proyecto, ya nació, ¿no? Se requirieron determinados pasos para la aprobación del proyecto, como por ejemplo la autorización de ejecutor del proyecto. Este es un caso real, ¿no? Que empieza con una aprobación. Fue ejecutado por una empresa privada, que tiene que hacer un proyecto público, pero lo ejecutó una empresa privada. Fue la gerencia general la que finalmente aprobó y autorizó la ejecución del proyecto. Pero antes hubo todo un proceso. Estuvo involucrada el área legal, estuvo el gerente del área involucrado, ¿no? Para obtener la autorización previa del proyecto. Nosotros, desde el principio, como ustedes pueden ver a través de este sistema, comenzamos a hallar un control. ¿Cómo es que, oye, cuál era la función, cuál era el avance, qué es lo que hizo el área, qué es lo que le correspondía? Y más adelante vamos a ver, cumplió o no cumplió, ¿no? Eso lo vemos más adelante. Y tenemos todas las partes. Oye, el documento de designación de responsables, sí, porque hay que firmar actas, hay que firmar documentos que corresponden al mismo proyecto, ¿no? Tuvo que pasar por un tamiz similar, en el caso de la empresa privada, sí es, ¿no? De elaboración y suscripción de los contratos, ¿no? También es un proceso. Todos esos procesos van acá identificados dentro de esta matriz. Una vez que seguíamos avanzando, teníamos que llegar, ok, ya tenemos aprobado, vamos a iniciar el proyecto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el EDT. Entonces,
la ficha, hicimos luego nuestra matriz de riesgos, donde hablábamos a quién correspondía o no correspondía la elaboración, pasamos a lo que es el EDT. El EDT va acompañado de lo que son los diferentes niveles de aprobación, y están involucrados también fechas y montos. Acá procuramos involucrar todos. Hay algunas actividades que no cuestan, no irrogan ningún costo. Las de la primera etapa, la de contrato y definición de responsables, y es cierto, son pasos que están dentro de un EDP, están marcados, que nos dicen, ojo que estas fechas son reales, nos dicen la fecha de inicio, cuánto tiempo va a tomar 3 días, 4 días, 5 días, va a tomar la elaboración de estos documentos, ¿no? Y cuánto es el costo que te roga a ti, ¿no? Esto, como podrán ver, la elaboración y sustitución del contrato de ejecución terminó el 10 de septiembre. Ese día es el día en que inmediatamente ya suscrito el convenio, se le da el go, se le da el inicio, se baja la bandera para que pueda la empresa ejecutora comenzar a ejecutar el proyecto. Tiene dentro de su etapa, dentro de sus diferentes procesos de ejecución del proyecto, diferentes, digamos, componentes que él tiene que cumplir. Son componentes que el mismo ingeniero, que el mismo jefe de proyecto ha determinado que tenía que hacer. Oye, tengo que hacer mis obras provisionales, tengo que hacer mis obras de arte, mis líneas de conducción, en fin, son todas las etapas, todos los componentes que incluyen la etapa de ejecución del proyecto. Una vez ejecutado el proyecto, en el literal número 13, donde ya instalan, viene una última etapa que también está dentro del proceso, que se fue dando en determinados momentos, como por ejemplo la capacitación, el expediente técnico, los gastos generales, la utilidad. Acá se está incluyendo todo aquello que intervino para la ejecución del proyecto. Y finalmente se incluye acá la supervisión y liquidación. Se eligió un supervisor, una persona que iba a autorizar y dar el visto bueno al avance del proyecto. Está involucrado su contratación dentro de esta etapa, el 1.3, ¿no? Pero si bien es cierto que pertenece al mismo proyecto, pero es ajeno a él, es independiente, y en el caso de obras por impuestos, ustedes conocerán que su actividad es mucho más independiente. Una vez que nosotros elaboramos la EDT, una vez que sabíamos de los tiempos que involucraban el proceso y los costos que estos tenían nosotros evaluar. Se cumplieron en las fechas, se cumplieron en los tiempos que se habían diseñado. Si se dan cuenta, el 99.4% de las actividades, ahí está mejor creo, el 99.4% de las actividades se ejecutaron. Se cumplió con los alcances. Los que estaban programados para el mes de septiembre, ¿no? Autorizaciones aprobadas, se requerían 5 autorizaciones, se aprobaron en su momento, ya vimos quiénes eran los responsables, se cumplió con la meta, ¿no? En la suscripción de contratos, el inicio del proyecto. Miren, acá hubo un retraso. Por la diferencia, no son muchos días, pero hubo un retraso entre la fecha pactada, ¿no? Y luego se nivelaron. Las siguientes etapas ya se van nivelando y finalmente se concluye el proyecto dentro de las fechas pactadas. Una de las cosas que fue muy importante en este proyecto fue sobre todo la fecha de ejecución.
para nosotros como empresa era el primer proyecto de obras por impuestos que estábamos ejecutando. Y el directorio desde Canadá, como la gerencia desde Lima, tenía en mira, tenía una revisión constante y permanente sobre los avances del proyecto. Cada 15 días aproximadamente, pedían que le informe con fotografías, con diferentes sustentos, cómo íbamos avanzando en la ejecución del proyecto. Porque fue, como dije, un primer proyecto y ellos querían saber los resultados que correspondían, los resultados que se podían obtener de la ejecución de este proyecto. Acá está el calendario de las obras, está, ya más amplio, ¿no? De qué manera es que tenían proyectado los ingenieros, cómo se iba a ejecutar. Y algo que creo yo es muy importante y los he escuchado hablar bastante. Elaboramos una matriz de stakeholders. Para todo proyecto es muy importante tener una matriz de stakeholders. Tenemos que ver cómo está nuestro entorno. Tenemos que conocer qué cosas son las que van a influir o determinar en el desarrollo del proyecto. Muchas veces no tomamos en cuenta. Hoy he escuchado, por ejemplo, que están trabajando en ello. Y yo creo que es un punto muy importante la matriz de stakeholders, matriz de interesados, ¿no? Porque nos permite ubicar en nuestro entorno, porque nos permite saber quiénes van a, va el grado de criticidad de cada uno de los stakeholders. Acá tengo un modelo que trabajamos. He guardado los nombres reales, ¿no? Esto es mucho más amplio esta matriz, ¿no? Para que no conozcan cuál era la opinión o cuál era el mensaje que teníamos por algunas personas, ¿no? Por ejemplo, cuál era dentro de la empresa. Dentro de la empresa, nuestra propia empresa, nuestros stakeholders, los internos directos, tenemos el directorio. ¿Qué cosa nos dice el directorio? Oye, ¿cuál es su nivel de criticidad del directorio? En este caso, era bajo. ¿Por qué? Era bajo porque, si bien es cierto, era la instancia mayor de la empresa, también era el que nos decía, el que como al estilo romano o bajaba el dedo o subía el dedo, dependiendo cómo habíamos ejecutado, pero era aquel que nos podía decir a nosotros, oye, me decepcionaste, saliste bien o saliste mal. Sin embargo, como era una primera experiencia en ese momento, su grado de criticidad era bastante bajo. La gerencia y funcionarios también estaban involucrados. Son los directos, son los stakeholders directos, también están involucrados en este proceso. Pero estos tenían una criticidad media. ¿Por qué? Por este punto, descripción de la posesión puntual y mejor ejecución. Ellos buscaban que nuestro proyecto tenga que tener estos dos puntos, que tenga la calidad y la puntualidad de la ejecución. Eso implicaba para nosotros una serie de coordinaciones, una serie de trabajos que teníamos que realizar. Tenían un alto poder, tenían un alto interés, ¿no? Su posición era, digamos que bastante neutral, ¿no? Bastante neutral, pero la importancia era de grado 9. O sea, para nosotros como ejecutores teníamos una importancia de grado 9 que nos determinaba que este actor, que este stakeholder, era muy importante dentro de la ejecución del proyecto. Teníamos un actor que eran las organizaciones laborales. Nosotros trabajamos con la gente de Quehuincha y había
un grupo, ¿no? Una organización de la comunidad que era la que formó un sindicato. O sea, si bien es cierto, no tenía toda la formalidad, no tenía toda la, digamos, la normativa de una constitución jurídica y real de un sindicato, pero tenía la validez que era el respaldo de la comunidad. Ustedes conocen, ustedes que trabajan con comunidades, que eso es muy importante. Entonces, este, este actor tenía, como ustedes ven acá, una criticidad bastante alta, bastante alta. Tenía poder, sí. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores estaban reunidos, estaban involucrados en este proceso. Los únicos que no pertenecían a este sindicato eran el gerente del proyecto y dos o tres personas allegados que venían de otra zona, que salían de Cusco hacia esa zona, ¿no? A la zona de Libitac, para el desarrollo del proyecto. Y los otros estaban involucrados dentro del proceso. Por eso su criticidad era alta. ¿Qué significaba? No teníamos que dejar de pagar puntual, teníamos que atenderlos, teníamos que procurar darle los mejores servicios para que este actor pudiera permitirnos llegar a lo que habíamos dicho, a una puntual ejecución del proyecto. Acá hay otros factores, como los proveedores, que es muy importante, los clientes. ¿Quiénes eran nuestros clientes? La comunidad. La comunidad era nuestro cliente importante porque ellos iban a usar la obra. Si bien es cierto, ellos nos habían recibido con abrazos, con los brazos abiertos, habían aceptado que nosotros ejecutemos el proyecto, también tenía un discurso que podía hacer peligrar el éxito o el fracaso del proyecto. Teníamos que estar atentos, teníamos que estar permanentemente monitoreando, estar atendiendo a este actor para que nuestro proyecto salga como nosotros estábamos esperando. Y tenemos los otros eran inversionistas, le he puesto el BCP, no era el BCP, sino era la empresa era el inversionista, ellos eran los que nos ponían los recursos cada vez que teníamos que pagar una factura, teníamos que comprar algo dentro del proyecto que nos permita, teníamos que nosotros recurrir hacia el financista, la persona que iba a poner el proyecto. Como ustedes se dan cuenta, dentro de lo que es la gestión del proyecto, están involucrados todas las etapas, están involucrados todos los componentes, no están en un orden, no están en un correlato siguiente de un orden alfabético de A a Z, no está, pero en la aplicación, en el uso de la metodología, vamos involucrando. Porque se han podido dar cuenta que son muy importantes la participación y la solución de cada una de estas etapas. Estos son resúmenes de lo que se hizo la ficha del proyecto que les he mostrado en Excel. Acá está la descripción de las responsabilidades, quiénes eran los que tenían y cuál era la responsabilidad de cada uno, hasta el cierre del proyecto. Hasta el cierre del proyecto, tanto el cierre físico como el cierre financiero del proyecto. A su vez, la estructura, el EDP, el famoso EDP, ¿no? Está también, que es parte del proyecto, la matriz de logros, que antes hablamos, oye, cumplió, no cumplió, ya que lo trabajamos con la famosa tipología SMART, ¿no? La matriz de logros tiene que ser específico, tiene que ser mensurable, alcanzable.
realistas y debe tener un tiempo, ¿no? Y procurar tener nuestras matrices, procurar tener nuestro control dentro de, de, de este orden, respetando cada uno de los pasos que se tienen que dar. Esta es la matriz de holders, de stakeholders, que la hemos visto, donde están todos los stakeholders semaforizados. Esto es muy importante. El ejemplo que les he puesto es de un proyecto público ejecutado por un privado. La gran pregunta que nosotros nos hacemos, oye, la metodología PM4, yo trabajo del Estado, ¿para qué me sirve? ¿Cómo la puedo utilizar? ¿Ok? Encontremos un poco las diferencias, vayamos definiendo qué es lo que me diferencia entre uno y otro. ¿Qué es lo que quiere un proyecto público? Un proyecto público tiene objetivos sociales, tiene metas, tiene que cerrar brechas, busca alternativas de desarrollo, ¿correcto? Los proyectos públicos van en ese norte. Mientras que los proyectos privados generalmente los hace la empresa para lograr sus objetivos, para un desarrollo corporativo y para obtener, como diríamos, beneficios económicos. Eso es el proyecto privado. Hasta acá, poca diferencia, probablemente, salvo que uno es social y otro es puro económico. ¿Okay? Los proyectos públicos son de beneficio público y son financiados con dinero del Estado, sí, cierto. Los proyectos privados, ojo, son financiados con recursos privados, pero también pueden ser financiados con recursos del Estado, como vimos en el ejemplo que puse. Y es parte del presupuesto. Ya tiene un presupuesto, tiene un orden. Si nos hemos dado cuenta, acá no encuentro nada que me pueda decir, oye, acá hay algo que quiebra el proyecto o la utilización del PMR. Si leo más adelante, si voy buscando más adelante, me doy cuenta cuál es la diferencia que encuentro entre el proyecto público y el proyecto privado, de la cooperación, etcétera. Simplemente son, salvo que me equivoque, dos puntos que he encontrado. Uno, son los diferentes niveles de decisión y aprobación de la planificación, gestión y cierre del proyecto. Vamos a ver un poco más adelante y tengo un ejemplo pequeño de lo que es un proyecto público. Y otro punto es la diferencia de los procesos entre la ejecución y gestión del proyecto. Si vamos al ejemplo, acá tengo un proyecto público, igual parte como el anterior, en la ficha, ¿no? Esta es ojo, que este también es un caso real, ¿no? Es la recuperación de los suelos degradados, ¿no? Mediante la instalación y manejo de recursos forestales. Esto es en Carumas, ¿no? Esto, lo inicié por la pandemia, paramos la ejecución de este proyecto. Teníamos 90 proyectos para ser ejecutados con una empresa minera y en Moquegua, ¿no? Esto por pandemia se paró. No sé si lo han continuado, en qué estatus está, pero esto es un proyecto público. Este proyecto, a diferencia del privado, tiene otros actores. Tiene el gerente municipal, tiene el gerente de obras, tiene la unidad ejecutora, tiene la unidad de administración logística. En este caso iba a ser a través de terceros, no iba a ser ejecución directa, sino a través de terceros. Pero si se dan cuenta, también involucra todos los pasos. En el acta de constitución, la constitución tenía que tener la documentación, la autorización, quién autorizaba, dónde nace, el génesis del proyecto, la designación de responsables, ¿no? Oye,
gerente de obras, no sé, gerente general gerente municipal, alguien va a ser responsable de esto, la selección del ejecutor, ¿quién va a manejar esto? En este caso es donde interviene la unidad de logística, ¿no? Administración logística, o como se llama en cada ente público, en cada institución, ¿no? Tanto el proceso de decisión del supervisor también correspondía a la unidad de logística. Como se den cuenta, digamos, los pasos para la ejecución del proyecto son similares, son los mismos, tanto en el privado como en el público. Siendo la única diferencia los actores, quienes son los que van a participar. Al igual, el EDT, este es un EDT un poco resumido, son más de 1.700 ítems, ¿no?, que hay en el EDT, ¿no? Pero involucran a todos los actores, todos los procesos, todo lo que corresponde para la ejecución del proyecto. Igual la matriz de stakeholders, ¿no? La matriz de stakeholders, ¿quiénes son? El municipio, que son los internos, los gerentes y funcionarios de la municipalidad, organizaciones laborales, las hay o no las hay dentro del contexto, los proveedores, los inversionistas, ¿no? Son los actores los que intervienen dentro del proceso. Igual están semaforizados, cada uno de ellos tiene un nivel de criticidad totalmente diferente, y algo que hay que destacar, cada nivel de criticidad tiene una acción que realizar. Por ejemplo, si vemos en el caso del municipio, que es un actor crítico, que hay que tener un monitoreo y mapeo constante para identificar sus intereses, requiere una estrategia y plan de intervención. Oye, ¿qué ha fallado acá? ¿Qué es lo que ha hecho que el municipio se haya vuelto crítico? Ojo que este mapa de stakeholders con su semaforización tiene que ir cambiando constantemente. Puede tener una posición favorable, en este caso del municipio, y como se han dado cuenta, ha bajado la criticidad, ¿no? Lo tengo al municipio totalmente a mi favor, ha bajado mi criticidad y es un actor positivo que requiere un acompañamiento y hay que estar siempre fortaleciendo sus capacidades. Hay que estar siempre con el municipio tras y tras. Entonces, este mapa de stakeholders, y los felicito porque están trabajando en ello, es muy importante trabajar. Tanto acá en la matriz de logros, este es un proyecto, no tenemos nada ejecutado como les comenté antes, no se pudo ejecutar debido a la pandemia, el plazo de ejecución era de 2 años. Desconozco ahorita cuál es la situación del proyecto, no sé si en qué nivel están, si se dejó, se continuó o no se continuó, ¿no? Pero esto es el avance, lo que se estaba realizando con el proyecto. Como se dan cuenta, tanto en el proyecto privado como en el proyecto público, no hay mucha diferencia. No existe, digamos, ningún quiebre bastante, bastante fuerte para que pueda decir, oye, esto realmente solamente sirve para el privado o solamente sirve para el público. Es algo que tenemos que tomar en cuenta para el avance. Este proyecto, quiero mostrarles algo que también se hizo, ¿no? Este es el proyecto de riego, ¿no? Se hizo un seguimiento. Durante todo el proceso le hicimos un seguimiento. Teníamos mensualizado cuánto era tanto la ejecución financiera como la ejecución física, cuánto iba avanzado,
cuánto está programado, cuánto se tenía que realizar cada mes. Y elaboramos esta matriz, ¿no? Se elaboró esta matriz. En este caso está ejecutado al 100%, no hay nada que esté pendiente, ¿no? Es un tema que se concluyó, pero acá, como ustedes podrán ver, tenemos la evolución del proyecto, cómo fue avanzando, cómo fue que se logró, ¿no? ¿Qué hubiese sucedido si, por ejemplo, este mes no ejecutábamos nada? Se dan cuenta, inmediatamente nos ponían la alerta y nos decían, oye, algo está fallando, algo está pasando acá, ¿no? Son elementos para la toma de decisiones de la gerencia que inmediatamente se tomaron. Lógicamente que esto es el resumen de una matriz mucho más grande donde podíamos nosotros determinar e identificar dónde está fallando o dónde estábamos incurriendo en errores, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algo. Javier, hay una consulta que nos hace uno de los participantes. Sí, claro. En tu matriz de EDT, por favor, dice en la matriz de EDT presentada, ¿se puede explicar cómo es que se ejecutó 75% si se programó 65%? A ver, en la ejecución se refiere, ¿no? Sí, debe ser el Excel del proyecto de Sí, Carumas, a ver. en la EDT de Carumas. No, este no tiene, de Carúa En no la lo EDT tiene. no, en el otro, es decir, en el de Quewincha. Ah, En el de Quewincha, en el de logros, en su matriz de logros. Ahí. sí. ¿A qué punto, en qué parte? Me indica, ¿por qué razón se ejecutó 75 si se programó 65? Dice. Esa es una de las consultas que hace, ¿no? Ya, Allá. normalmente no lo ubico exactamente acá dentro de la matriz, pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver este caso, ¿no? Este caso, por ejemplo, tenía programado 2%, se ejecutó un poco más. Sin embargo, acá tenía que ejecutar más 89, se ejecutó 22, 72 y se arrastró para el siguiente mes, o sea, quedó pendiente, no se cumplió. Así como hay en algunos casos que han sobre ejecutado, han ejecutado más de lo que tenían ellos presupuestado. ¿Eso es factible? ¿Eso es posible? Sí es posible, ¿no? Depende, depende el grado, ya sea tanto física como financiera. Normalmente en la ejecución financiera se puede apreciar eso. En este caso, por ejemplo, se le dio un adelanto de 150.000. Y acá estaba programado que solamente se ejecutaba 6.000. Sin embargo, se le dio el adelanto y al darle el adelanto implicaba inmediatamente una ejecución muchísimo mayor, porque había un desembolso muchísimo mayor a lo previsto. Lo que en la ejecución física no sucedió. En la ejecución física simplemente tenía que ejecutar 6.800 y ejecutó los 6.800. Y esto, a ver, en la matriz de logros, ¿no? En el EDT debe corresponder a esta primera etapa. Vamos a ver, es que no me equivoco. Sí, ¿qué cosa era? Poner el campamento y la artillería, el campamento, el techo y el cartel de identificación de la obra, ¿no? Esto tenía 10 días para determinar lugar, limpiar, construir, recoger el material, etcétera, etcétera, ¿no? Para 15 días, para que él pueda ejecutar esa parte del proyecto. Y eso se ve acá, o sea, cumplió, sí cumplió, ¿no?
cuando nosotros chequeamos, revisamos el encargado, el oficial del campo, el ingeniero, dijo, oye, sí, cumplió, tiene esto, ¿no? Lo que decía, desde acá marca ya una diferencia con con la ejecución financiera, ¿no? La ejecución financiera, debido a la programación, debido al adelanto que pidió, es que ha diferenciado. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? A ver, a los colegas de la sala, si tuvieran alguna consulta, por favor, pueden expresarlo de manera directa para que Javier nos pueda aclarar. Mientras ellos, Javier, van planteando sus preguntas, por favor, yo quería preguntarte de Sí. manera general si nos puedes comentar cómo esta metodología te ha ayudado o en qué aspectos te ha permitido mejorar la gestión de proyectos, desde tu sentir, ¿no? Y también, por otro lado, en base a tu experiencia de haber conducido bastantes equipos, ¿qué esperarías tú como gerente de proyectos? ¿Qué competencias debería tener el equipo profesional que te acompañe? ¿No? Eso en relación a la ejecución misma de este tipo de herramientas, ¿no? Gracias, Javier. Ok, claro, gracias a ti. Mira, voy a empezar por la segunda pregunta. ¿Qué cosa espero de un equipo? Es proactividad. Es muy importante conocer estas herramientas. Es muy importante que cada profesional diseñe sus herramientas que le permitan desenvolverse y desempeñar una función totalmente eficiente. Eh, Lastimosamente, a veces o nos gana la flojera o no conocemos nuevas metodologías que nos permitan a nosotros ver el panorama mucho más ampliamente, no nos permitan a nosotros conocer mucho mejor el cómo está formado, cómo se puede gestionar, cómo se puede supervisar un proyecto. Entonces, si nosotros no somos proactivos, si nosotros no utilizamos estas herramientas, que son muy sencillas, se han dado cuenta, no es nada complicado, son cuadros en Excel sencillos, pero que nos sirven mucho, tanto para la gerencia como para la persona que está supervisando el proyecto, tener un control adecuado. Lastimosamente no tengo el MS Project, pero con el MS Project, que es parte también de esta metodología, podemos ir trabajando, podemos ir identificando, teniendo nuestro Gantt, nuestro cuadro de Gantt, y poder ir identificando sus puntos críticos, poder ir monitoreando, poder ir buscando y adelantándonos a posibles soluciones o posibles problemas que podrían haber dentro de la ejecución de un proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que eso para mí, mi equipo, uno, que sea proactivo y dos, que esté dispuesto a trabajar con, no solamente con las herramientas que se le da, sino con las herramientas que pueda uno crear. Con respecto a la primera pregunta, desde que, como comenté antes, yo nací en proyectos al estilo Picapiedra, ¿no? Desde que llevaban los cuadernos. Yo no veía todos los proyectos, veía una parte de los proyectos, que era la evaluación financiera de los proyectos. Ese era mi Vivid Score, que esa era mi especialidad, ¿no? Pero para mí el proyecto en ese momento se notaba muy tedioso, muy cansado. Cuando conozco esta metodología, eh, cuando estaba en Cofide, conozco la metodología, los inicios del PMI, todavía el PM4R todavía no se gestaba, pero ya había la metodología del PMI, los principios, a principios de siglo, de que antiguo Sena, ¿no? Empezaba a cambiar. Yo manejaba más de 380 millones de dólares en proyectos. Éramos todo un equipo, pero yo estaba al mando. Yo era lo que se llama el factor fiduciario.
que vendría a ser presidente del directorio, entre comillas, ¿no? Entonces, todos los proyectos tenía que manejarlos. Tenía proyectos de fideicomisos, tenía proyectos de cumplimiento de compromisos de inversión, tenía proyectos de ejecución de obras, pero eran 128, 132, si a la memoria me falla, proyectos que tenía que manejar. Tenía profesionales por especialidad que manejaban la parte técnica. Entonces, cuando conocimos esta metodología, se nos abrió la luz. Dejamos todos los cuadritos que los había de alguna manera diseñado, impuestos, en funcionamiento, todo el equipo, porque no fue solamente obra mía, todo el equipo habíamos diseñado, y nos centramos bastante en lo que era el, el manejo a través del PMI. Entonces, en ese momento las cosas se nos fue mucho más fácil, mucho más simple, hasta para ordenar nuestros archivos. Nuestros archivos estaban ordenados, por supuesto, en algunos eran copias porque habían documentos legales que legal tenía que tenerlos, ¿no? Todos esos documentos los teníamos ordenados en files y en ese orden, en el orden que nos parecía lo más adecuado, desde el nacimiento, las aprobaciones, la ejecución, el cierre del proyecto. Más adelante conozco el PM4, cuando recién estuvo saliendo el proyecto, yo lo conozco en el 2006 aproximadamente, cuando trabajaba para el BID. Yo fui consultor del BID algunos años, ahí lo conozco. Fortalecí más mi posición y mi aceptación a estos proyectos. Y la diferencia es que cuando yo conozco estos proyectos más, cuando ejecutaba proyectos, conozco esta metodología más cuando ejecutaba proyectos sociales, ¿no? Entonces, adaptar la metodología a los proyectos sociales no era tan sencillo, teniendo en cuenta que mi concepción era más financiera, pero finalmente me ayudó mucho esta metodología en manejar y administrar proyectos. En ese momento, no tengo ahorita la memoria, pero cuando estuve en el BID 1, 2, 3, sí, más o menos unos 20 a 30 proyectos había controlado durante los 7 años que estaba en el BID, ¿no? Que se ejecutaba supervisado y administrado y firmado finalmente, porque uno es el que firma y que da la conformidad, ¿no? Y los pagos eran fuertes. Tenía pagos de 1 millón, 2 millones de dólares, que era la ejecución del proyecto, como habían algunos chiquitos de 50.000, 60.000 dólares, ¿no? Eso era más o menos. Yo, como digo, para mí esta metodología es muy buena. Yo les sugiero que aprovechen toda esta potencialidad y la utilicen en su beneficio para ustedes. Y por supuesto, pueden irla mejorando, pueden ir utilizando herramientas, sus capacidades que vayan a facilitar a ustedes la ejecución y la administración o la gestión del proyecto. Javier, tenemos una consulta de nuestra colega Sofía, quien nos hace la siguiente consulta. Javier, como gerente de gestión de proyecto, ¿cómo realmente el alcalde lo ve o se involucra en este proceso? Hay algo que es muy importante acá. Tenemos que nosotros, lo voy a hablar crudamente. Nosotros como profesionales tenemos que responder sobre la calidad del proyecto, no solamente en la parte financiera, no solamente en la parte de ejecución, sino en la gestión propia del proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces estamos sujetos a que haya una diferencia muy grande entre lo que es la ejecución financiera y la ejecución física. ¿Por qué? Porque el alcalde te pidió y te dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito X dinero para X cosa. Oye, pero esto es del proyecto, sí, pero yo soy el que manda, ¿no? Entonces, muchas veces se ocurre eso. Estoy poniendo un ejemplo bastante crudo, ¿no? Entonces,
a la larga, yo como responsable, como gerente de obra responsable, voy a decir, oye, este, tengo que asumir esa responsabilidad, tengo que ser yo el culpable. Entonces, yo de alguna manera tengo que involucrar al alcalde y lo involucro. Lo correcto es que no acepte este cambio. Disculpe, señor alcalde, de acuerdo a esto, y mostrarle el cuadro, mostrarle todos los avances, de acuerdo a esto, tu función, tu función como alcalde es solamente como alcalde, bueno, vamos a suponer que este es sea el alcalde, el gerente general, tu función es simplemente aprobar sobre lo que es los documentos en la primera parte, pero en las demás etapas del proyecto tú no estás, solamente estás de conocimiento, no te corresponde, no puedes determinar. Nos va a costar el trabajo, lastimosamente si el alcalde no entiende, pues yo preferiría decir, ¿sabe qué, señor alcalde? Este, este proyecto es mi responsabilidad, yo soy el que estoy asumiendo, y si es que usted me va a obligar a desviar fondos, simplemente yo me retiro. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar mi responsabilidad profesional. Y bien claro, en esta matriz, vamos a entrar al caso específico del sector público para que no quepa duda, ¿no? La responsabilidad del gerente municipal, en este caso no lo hemos considerado al alcalde, ¿no? No está ni el consejo municipal, no está el alcalde, pero ellos tienen su participación, sí, y lo podemos involucrar acá. Simplemente por fines del ejemplo, acá en esta matriz no le hemos incluido, ¿no? Pero podemos incluir, podemos incorporar al consejo municipal, eh, si es que va a tener algo que hacer, al alcalde si va a tener una decisión. Pero si no está en mi matriz, oye, él no ha intervenido y es un proyecto que ya fue aprobado y es un proyecto como fue este caso, ¿no? Como fue este caso, y es un proyecto que fue un convenio que se suscribió para apoyo, ¿no? Ese convenio destinado al responsable, al gerente municipal, es por eso que la responsabilidad parte de ahí, para adelante, ¿no? Entonces no se incluyó al alcalde. Entonces, si requiere incluirse al alcalde, si requiere incluirse al consejo municipal, hay que incluirlo. Se hace una columna más y se va incluyendo a todos los que correspondan, ¿no? No sé si ha quedado respondido, ha quedado claro la pregunta, la respuesta. Sí, sí, Javier, tenemos otra consulta de nuestro colega participante, Fernando, quien dice, si bien existe la matriz de stakeholders, ¿debería haber un ente que evalúe todo el proyecto, un supervisor, un inspector? Ah, mira, difícilmente hay un ente, en todo caso, dependiendo del tipo de institución, estaríamos sujetos a una UCI, ¿no? En el caso del sector público, o la auditoría en el caso del sector privado, ¿no? Pero normalmente no hay alguien que controle el proyecto. Tenemos en estructura a un gerente de proyecto, él es el responsable, él es el que asume, es el funcionario de mayor jerarquía dentro del proyecto en sí, ojo, no necesariamente dentro de los niveles de aprobación, como hemos visto acá, ¿no? Que acá hay un gerente general, ¿no? Acá hay un gerente general, siempre hay una autoridad máxima. Alguien que controle el proyecto, no estaría el gerente de proyecto o a quien corresponda, ¿no? Gerente de área, una unidad ejecutora, nada más. Ahora, ¿en qué momento se requeriría la presencia? Eh, bueno, estamos supeditados a que haya alguna supervisión, algún control, puede ser concurrente o no concurrente, dependiendo del tipo de la política institucional que se tenga, ¿no? Pero creo yo que no sería necesario tener un ente que esté controlando, ¿no? Para eso ya tenemos un gerente de proyecto responsable.
José, yo Sí. creo que la pregunta de Fernando va más por el lado eh, de lo que son los contratistas supervisores, ¿no? O los inspectores de obra. Claro, en un Ah, nivel de gestión, ¿no? Específico de contratistas, claro, debería haber un supervisor o un inspector por parte de la institución para controlar específicamente lo que tú designes a un tercero dentro de la estructura del entregable que recordemos que los proyectos de desarrollo no están pues a nivel de contratistas, ¿no? El proyecto de desarrollo está en un nivel de gestión de un municipio, de un ámbito territorial, ¿no? De un gobierno regional, de un ministerio, ¿no? A ese nivel de gestión. Entonces, en ese nivel de gestión, es el gerente de proyecto quien asume toda la responsabilidad de esto, ¿no? Y como bien dijo Javier, lo que puede pasar es de que un órgano de control interno dentro de la unidad ejecutora, ¿no? En el cual estamos en ese nivel de gestión, haga ese control concurrente o no, ¿no? O más aún, o yendo más hacia lo grande, si nuestro proyecto de desarrollo tiene un ámbito territorial amplio, activo, ¿no? Y es importante, ¿no? A nivel provincial, regional, lo más probable es que caiga Contraloría, ¿no? Entonces, justo el tema de poder cuidarnos en ese nivel de gestión es de que podamos tener el orden que ahora no, nos ayudaría a tener las herramientas, ¿no? Para que cuando llegara el caso, pudiéramos responder adecuadamente, ¿no? Pero sí, en principio, de todos los entregables que decidamos terciarizar y pertenezcamos a una unidad ejecutora, a un nivel de gobierno, siempre, ¿no? Por ley de contrataciones con el Estado, es necesario, dependiendo del monto, ¿no? De la adjudicación, que existe un contratista supervisor o un inspector designado desde la institución para ese fin, ¿no? Eso lo vamos a mapear, ¿no? En nuestra EDT, ¿no? Porque en nuestra EDT vamos a saber cuáles son todas, pues, estas paquetes que vamos a poder terciarizar o no. sí, totalmente de acuerdo. Y es el supervisor del proyecto que es el, digamos, el elemento externo imparcial el que estaría. Totalmente de acuerdo. Gracias, Carlos. Gracias, Javier. Tenemos una repregunta de Fernando, que en realidad Javier quiere tener tu opinión de este escenario, ¿no? Normalmente dice que hay un ente que elabora o formula el proyecto, hay otra persona que ejecuta el proyecto, pero también se involucra un supervisor que no le parece que funcione, digamos, de esta manera el proyecto y participa de un proceso de mejora o de cambio del proyecto. Y entonces, menciona si antes de la ejecución de un proyecto es necesario el informe de compatibilidad, ¿no? Que generalmente recoge estas modificaciones, sugerencias o cambios del proyecto. Desde tu punto de vista, Javier, ¿qué opinas de estos escenarios que generalmente se puedan dar en la ejecución de proyectos, ¿no? Sí, no es raro este escenario, lo he visto en algunos casos donde el supervisor de la obra es el que considera que hay que hacer algunas modificaciones. Yo creo que lo importante es en las etapas, en cada una de las etapas, ir involucrando a los actores y es importante la participación del supervisor. No estoy de acuerdo en que me modifique el proyecto porque puede afectar tiempos, puede afectar a recursos, ¿no? Y eso puede afectar la calidad del proyecto, ¿no? Entonces, pero lo que sí estoy de acuerdo es que él intervenga con una opinión, él intervenga
participe de él y se logre involucrar. Hay que firmar la compatibilidad, definitivamente eso queda claro, porque si no tenemos ese elemento nos puede generar un conflicto más adelante. Simplemente el supervisor de la obra, al momento de concluir determinada etapa o concluir el proyecto, no da su aprobación, ¿no? Pero creo yo que debería nacer de una conversación, debería nacer de un acuerdo previo que tendrían que llegar las partes. Como dije, he visto los casos. En algún caso, y uno de los asistentes se recordará, hemos tenido que cambiar radicalmente un proyecto, me refiero a un proyecto de lácteos, porque no estaba así, que quería acá, que quería allá, pero a finales llegamos a un acuerdo. Afortunadamente en estos cambios no afectó tiempo, sí, pero no afectó recursos ni la calidad del, del proyecto, ¿no? Pero a las finales llegamos a un acuerdo, se suscribió la compatibilidad, se suscribieron los documentos respectivos y se ejecutó el proyecto, ¿no? Como digo, depende mucho, sobre todo, qué es lo que te están observando, qué es lo que quieren el supervisor que uno atienda, ¿no? Mientras no sea algo que te vaya a cambiar, totalmente de acuerdo. Pues si te va a distorsionar, había que revisarlo. Ujú. Gracias, Javier. Colegas, ¿alguna consulta más, por favor? Javier, tengo entendido que Sí, estuviste también trabajando en un proyecto de la mejora de la gestión pública. No sé si nos puedes comentar al respecto. sí, he trabajado para el BID, varios, como dije, 7 años. Teníamos proyectos de mejora de la gestión pública, y una de las ideas era precisamente involucrar el PM4R dentro de lo que era la gestión de los proyectos. Eh, Yendo un poco más de historia, o inicios, se quería darle una viabilidad, una agilidad más al SNIP cuando se estuvo trabajando, porque el SNIP en un momento que es un buen sistema, pero se volvió muy lento. Entonces se buscó, se trabajó en varias metodologías. Una de las metodologías que fue cambiada posteriormente, pero que se dejó en evaluación, era el InviérteP a través del BID. Esto más adelante ya fue implementado, ¿no? Pero involucraba precisamente también el incluir, el tener metodologías como el PMR4. Y de alguna manera en el MEP, algunos que trabajan en el Estado deben estar de acuerdo conmigo, se trabajó mucho presupuesto por resultados y ese tipo de ideas, ¿no? Que era parte precisamente de todo este proyecto. Um, yo espero que muchos entes públicos logren socializar este tipo de metodología. Ahora está tomando bastante fuerza, y que logren adecuarla. Como dije, lo que tenemos que hacer, tenemos una metodología, ir buscando herramientas que vayan de alguna manera calzando y adecuándose a nuestra labor diaria. Y eso es lo que se tiene que hacer. Eh, lo que siempre ha querido el BID en su momento, en los años que yo estuve por ahí, era tener un estado más dinámico. Nuestro estado es muy parsimonio, muy lento es nuestro estado. Estuvo trabajando mucho en lo que era gobierno electrónico. En el programa que trabajé, creamos el CACE, creamos la última versión de la OCE, creamos el famoso MAC. Se hicieron varios proyectos financiados por el BID que ahora son de beneficio
para el Perú, ¿no? Que lo que se buscaba es tener un Estado más ágil. Tuvimos como buen ejemplo el modelo de Brasil, tiene un Estado electrónico mucho más, un gobierno electrónico mucho más ágil, mucho más inmediato y acelerado que el nuestro. Y ese era el objetivo, tener un Estado muy parecido a esto, pero bueno, ahí se va trabajando. Yo espero que los colegas que han quedado en el Virgo o en las otras instituciones, ¿no? Continúen con ese trabajo que, en mi opinión, era muy importante. Carlitos, ¿tuvieras algún aporte en relación a lo expuesto por Javier, quizá? Sí, agradecer a Javier el hecho de haberse tomado el tiempo de poder mostrarnos la casuística, ¿no? Porque si bien si nos damos cuenta y los colegas pueden darse cuenta de esto, las herramientas que hemos hablado en referencia al PM4R están ahí y él las ha mostrado. Las ha mostrado con algunos ajustes, porque son justo los propios ajustes que cada uno de nosotros como gestores, ¿no? Dentro del arte que vamos a tener en nuestro ejercicio profesional, vamos a ir adecuando para que eso sea más acorde, más afín, ¿no? A nuestro modelo, a nuestra organización, a nuestra unidad ejecutora en el cual nos desenvolvamos, ¿no? Entonces, hay varios aportes, ¿no? Como por ejemplo, nos muestra Javier esa matriz que está ahorita proyectándose, que es donde se ve la EDT con los niveles de autoridad, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver más adelante como parte de una de las herramientas de PM4R. Nos ha mostrado una EDT, ¿no? Y una EDT donde justo es lo que hemos estado hablando, ¿no? De cómo es que la EDT a las finales, por cada paquete de trabajo se le va a ir asignando presupuestos, ¿no? Y lo que hablábamos con respecto a cómo es que cada paquete de trabajo se tiene que seguir desdoblando en actividades que son parte del cronograma, ¿no? Él ya tiene una matriz integrada, o sea, el proceso lo ha llevado y ha desarrollado una propia, ¿no? La matriz de logros que denomina aquí, que si hacemos memoria, sale de la matriz de resultados, ¿no? Y aquí ha hecho una dinámica de cómo es que esa matriz de resultados con indicadores SMART, ¿no? Le ha servido para hacer el seguimiento y control, ¿no? Y esto termina en lo que vamos a ver hoy día, que es parte del diseño de la curva S, y tuvo bien mostrarnos su cuadro de las desviaciones de la curva S entre lo planificado y lo real y lo ejecutado, ¿no? Que es parte de la herramienta del PM4R, ¿no? Entonces, todas las herramientas y los pasos de la gestión están... Javier ha tenido a bien mostrarnos y compartirnos desde la experiencia de cómo esas herramientas ha podido él utilizarlas y adecuarlas en su modelo de gestión. Y entonces tenemos a alguien con una amplia experiencia afirmando el hecho de que esto es necesario, ¿no? De que esto es básico para el éxito de nuestros proyectos, ¿no? Y sobre todo de que funciona. Y no es de que funcione en un proyecto, ¿no? Sino ha funcionado en cientos de proyectos, ¿no? Y con muchos cientos de millones de dólares invertidos, ¿no? Entonces, este es un tema más de cómo nosotros terminamos de asimilar estas herramientas, ¿no? Muy específicas, muy puntuales, ¿no? Y cómo esas las voy a poder adecuar un poco a mi nivel de gestión, ¿no? Si bien, como les comentábamos al inicio, y Javier ha tenido a bien también comentarlo al inicio, el PMI es el marco más grande. El PMI no tiene 7 pasos, ni 7, tiene más de 30 y tantos procesos y más de 200, 800 herramientas, ¿no? Es un mar de conocimientos, ¿no? Entonces, a perdernos en el mar de conocimientos, vámonos a lo que sabemos que funciona. Sabemos lo que funciona es el PM4R. Un número de herramientas
¿no? Específicas, en una cantidad de pasos específicos, ¿no? Que nosotros podamos moldear y ajustar a nuestros niveles de gestión. Igual el PM4R es una herramienta que está diseñada más para el impacto territorial, ¿no? Es amplio y con proyectos de largo aliento, y como el marco de los procesos de la gestión de proyectos de desarrollo son pues proyectos de más de 3 años y demás, pero eso no significa de que la metodología deje de ser útil para lo que nosotros querramos hacer con el mismo fin, ¿no? Generar desarrollo, ¿no? Para nuestros proyectos, en nuestro nivel de gestión, para nuestra gestión más específica, ¿no? Y ahí es donde yo refuerzo lo que dijo Javier, qué es lo que él necesita como parte de un equipo de trabajo de gestión de proyectos, ¿no? ¿Cuál debería ser el perfil? ¿En qué se fija él al momento de hacer una selección de personas? ¿No? Y es en el hecho de que la gente sea proactiva, y la proactividad va a salir de cómo es que yo asimilo estas herramientas y hago y aplico mi arte, ¿no? Aplico mi gestión para adecuarlo a la necesidad puntual, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un tema de que todos nosotros nos pongamos las pilas y hagamos ese manejo de gestión, ya con este conocimiento, el desarrollo de nuestras competencias, ¿no? Para participar no solamente en proyectos pequeños, ¿no? Sino pensar en la visión territorial, porque eso es lo que deberíamos de lograr todos, ¿no? Pensar en el cambio territorial, ¿no? Pensar en el cambio de la población como tal, porque en medida que tengamos esa visión, vamos a poder ir involucrándonos un poco más, y no solamente en nuestro contratito, y no solamente en nuestra contratista, sino en ese cambio que queremos darle a la población. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Javier, por favor, vamos a continuar con la sesión. Tus palabras finales en esta etapa, y te invitamos a que continúes en sala para acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente para mí es un placer compartir la experiencia, las cosas, y como le dije, aprovechemos estas herramientas, son muy útiles, nos sirve, busquemos su adecuación al sistema. Para mí, ya lo dije en algún momento, en mi día a día lo uso en las cosas que hago para mi casa. Hago una especie de casuística, hago mi propia semaforización para temas que son ajenos a proyectos, son temas del día a día. Lo importante es involucrarse dentro de los proyectos. Y lo más importante es que como profesionales nosotros tenemos la ventaja de la oportunidad de poder generar nuestro propio desarrollo. Quiero agradecer a ustedes por escuchar, y cuando gusten, a través de Carlos, a través de José, pueden tener mis consultas, y yo encantado de atenderlos. Mira, gracias a ustedes. Lo que sí voy a tener que retirar porque tengo un compromiso, es cumpleaños de uno de mis hijos, así que voy a cantar el Happy Birthday ahora. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Muy agradecido. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Okay. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Javier. Chao, chao. Gracias. Bien, Carlos. Entonces continuamos con la sesión. Por favor, al equipo, cualquier consulta, estamos atendiendo por el chat. Si requieren desarrollar una consulta a Carlos, como hemos expresado, es importante que sus consultas puedan expresarse en el momento que tiene o se esté generando la duda, de tal manera que Carlos nos apoya en aclararlas, y continuamos a medida que el equipo, digamos, va captando y entendiendo el mensaje que se va discerniendo. En todo caso, adelante, Carlos, por favor, con la